Alégrense y llénense de gozo en este día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con estos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, cuando escuchamos el texto de las bienaventuranzas, que es tan importante en el Evangelio como el Decálogo lo fue para los judíos, por boca de Moisés. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés baja del monte Sinaí y muestra las 10 tablas de la ley al pueblo, que Dios mismo se las mostró con los 10 mandamientos? Y eso marca toda la esencia, digamos así, del Antiguo Testamento del pueblo judío. Pero cuando Jesús nos habla de las bienaventuranzas, nos muestra cuál es la esencia, cuál es el núcleo, cuál es la identidad de nuestra propia fe cristiana. Pero este Evangelio de Lucas, capítulo 6, tiene una pequeña diferencia con el Evangelio de Mateo, por ejemplo, capítulo 5, en que ahí comienza el Sermón del Monte. Dice que, San Mateo, Jesús sube a la montaña, se sienta y habla ese largo sermón que incluye las bienaventuranzas, que son 8 en ese Evangelio, y después capítulo 6, 7 todavía, y sigue explicando las bienaventuranzas. Una larga enseñanza. Es el magisterio más importante de Jesús. Sin embargo, en este Evangelio, Lucas, como dije, muestra una diferencia.
Jesús no sube a la montaña para enseñar, sino que baja de la montaña para enseñar en el valle, en el llano. Es diferente. Y después de estar una noche en oración, es decir, una noche muy importante para Cristo en que se llenó del Espíritu Santo para poder realizar su tarea al día siguiente, que consistió en llamar a sus 12 apóstoles y luego bajar con ellos al valle y enseñar a la multitud esto tan importante que hoy acabamos de oír. Son 4 bienaventuranzas y 4 ayes, por decir así. Los ay, que son las grandes advertencias que nos da Jesús, porque Él es nuestro soberano maestro y es buen pastor, es misericordioso. Claramente tiene un corazón lleno de ternura para perdonar, pero también es nuestro juez. Un día Él va a juzgar a vivos y a muertos y nos está advirtiendo que existe un camino que conduce a la vida, que conduce al cielo, a la bienaventuranza, es decir, a la santidad, a vivir en la plenitud de Dios, en la gracia de Dios, es decir, a cumplir el propósito que todos tenemos los seres humanos, que es vivir en Dios, unidos a Dios, porque Él nos creó, a Él pertenecemos. Y la meta del hombre es unir el alma, el cuerpo, la vida entera a esta fuente original que es la divinidad, Dios, nuestro Padre, que también es Hijo y Espíritu Santo, una Trinidad Santísima, una familia que quiere que nosotros formemos parte de ella. Por la Santa Iglesia todos somos familia de Dios desde el bautismo. Pero este camino de encuentro con Dios es realmente muy desafiante. Por eso se dice que la Iglesia en este mundo se llama militante. Es una iglesia que está en un combate permanente, porque tenemos enemigos terribles que pueden hacer que nosotros perdamos nuestra finalidad, nuestra meta, que fracasemos literalmente. El fracaso de un cristiano es no llegar al cielo, no estar con Dios, vivir entonces en la perdición, que es el pecado, y caer finalmente en la condenación eterna, que es el infierno, que es algo real, es algo que existe, que Jesús lo ha dicho muchas veces. Jesús habla inclusive textualmente más veces del infierno que del cielo, porque nos quiere advertir que es un peligro que es real. Y si uno muere en pecado mortal, entonces el destino eterno que tiene el alma de uno y después en la resurrección, cuerpo y alma, será la condenación eterna en el infierno. Entonces, por eso que hay que poner tanta atención en lo que hoy dice Jesús, porque aquí se define cómo será nuestra vida para siempre. No solo la felicidad en este mundo, sino en la vida eterna. Entonces, ¿cómo dice Jesús que son los santos? ¿Cómo debe ser la vida en Dios? Y dice, felices ustedes que son pobres, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes que lloran, porque ustedes serán consolados. Felices ustedes, sigue Jesús, cuando tienen hambre, porque serán saciados. Y después lo más difícil tal vez, porque afecta la honra humana. Felices ustedes cuando los difamen, los calumnien, los persigan, los lleven a todo tipo de torturas, cárceles, todo tipo de exclusión, proscripción, insulto, por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesús. Es decir, sufrir por amor a Cristo, sufrir con Jesús, sufrir en Jesús, es la mayor felicidad que puede haber en este mundo para un cristiano. Difícil entenderlo, ¿cierto? Pero por eso que nosotros vivimos de la fe, no del racionamiento humano, de la razón humana, no del consejo del mundo, sino que de lo que nos enseña la sabiduría de Dios en el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque es tan bonito que alguien se haya encontrado con Jesús,
que haya descubierto la presencia de Dios como lo más importante en su vida, que esa persona se convierte en un discípulo de Cristo y quiere estar ahí donde está Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está donde hay necesidades, donde hay personas que están sufriendo, personas que están enfermas, personas que son pobres, que necesitan ayuda, personas que están en la ignorancia, necesitan sabiduría. Jesús está para entregar esa infinita riqueza de amor que Él tiene porque es Dios, hecho hombre, pero esa riqueza no se la quiere guardar para sí, sino que en definitiva vino al mundo para compartirla, para entregarla, para servir. Entonces, felices los que viven esta misma suerte de Jesús, que están en este mundo con ese propósito, no para acumular riquezas, títulos, propiedades, títulos de sabiduría o de lo que sea, para acumular honores, placeres, sino que están para no pensar en sí mismos, sino en cómo ayudar al prójimo, cómo hacer que el mundo se parezca más al reino de los cielos, imitando a Jesús, siguiendo las huellas de Cristo. Ahora, lo más difícil es llegar al Calvario, porque allá se dirige Cristo, ¿no? A su pasión, a su muerte. ¿Y por qué? Porque Él quiere entregar su vida por nosotros, porque Él quiere sacrificar y entregar su sangre para redimirnos, para salvarnos. ¿Y eso es algo que solamente le toca a Jesús? No. Todos los cristianos también estamos llamados a participar de esta suerte, ¿no? Que es el Calvario, la puerta angosta, la más estrecha, el camino más difícil, porque es la negación completa de sí mismo, es sacrificarse completamente a sí mismo por amor a Dios y por amor al prójimo, inclusive hasta el punto de perdonar a los enemigos, como lo hace Cristo en la cruz. Perdónale, Padre, esta falta, no saben lo que hacen. Después de todo lo que ha sufrido Jesús, desde el Jueves Santo en la noche, con la traición de Judas, todos los azotes, las condenas injustas de Herodes, de Pilato, del pueblo, todo ese castigo físico, moral, espiritual que sufrió Cristo, perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Esa es la verdadera pobreza a la cual Jesús nos llama. Y Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Entonces Jesús es el divino pobre que viene al encuentro de los pobres. No se puede recibir la sabiduría de Dios si no somos pobres. Entonces esta es una santa pobreza. Y el que más se enamoró de la pobreza después de Jesús, creo yo, es San Francisco de Asís. La santa pobreza, la pobreza evangélica, que es muy distinta de la pobreza material o la pobreza de la miseria, la pobreza política, ¿no es cierto?, que se considera desde el punto de vista político. Es muy distinta. La pobreza evangélica consiste en no confiar en sí mismo, sino confiar solo en Dios. Consiste en depositar toda nuestra esperanza en el Señor y no en las ideologías o los criterios que el mundo nos dicta. Y esto lo dice perfectamente el Salmo 1, que es tan maravilloso, tan hermoso, que los invito a que en sus casas después lo repasen en su Biblia, el Salmo número 1, que enseña exactamente lo que dice Jesús en las bienaventuranzas. Dice así el Salmo 1 en el primer versículo: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores. Entonces esta es otra forma de decirlo. Felices los pobres, dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes si no escuchan el consejo de los malvados, de los pervertidos, de los depravados, de los corruptos de este mundo, y no se detienen en el camino de los pecadores. ¿Y quiénes son estos malvados que nos están enseñando cosas malas
que nos pueden confundir, que nos tientan y que nos pueden hacer desviar del camino del Señor. Son 3 estos malvados, son 3 enemigos terribles que tenemos, que la Iglesia siempre nos ha enseñado en estos 2000 años de sabiduría. El primer enemigo que tenemos, y el más grave y terrible, es Satanás, el demonio. ¿Y cuál es el consejo de este malvado? Es lo mismo que le decía a Eva. Le decía: serás una diosa, serás como Dios. Hoy en día, ¿cómo se traduce este terrible consejo de Satanás? A través de una corriente espiritual que se llama la Nueva Era, el New Age, que mucha gente está metida en eso sin darse cuenta que lo hace, porque la Nueva Era incluye muchas cosas que nosotros hacemos normalmente, desde la música, desde la tecnología, la ciencia, filosofía, tantas cosas, ¿no? Inclusive salud, el aspecto de la salud es muy abordado por la Nueva Era. Por ejemplo, con el Reiki, con el yoga, con tantas cosas que en la homeopatía también, cosas que ustedes se escandalizarían en este momento si sigo nombrando, pero donde está metida esta mentalidad. Maldito el hombre que confía en el propio hombre. Será como un cardo seco, plantado en el desierto, nunca dará fruto, porque esa es una mentalidad diabólica, confiar en las enseñanzas del demonio. Serán como dioses, serán mágicos, podrán hacer todas las brujerías y obtener todo lo que quieren con mi poder. Serán dioses igual que yo. Ese es el consejo perverso del demonio. Todos los que recurren a la magia, a la nueva era, al espiritismo, a estas cosas, están confiando en sí mismos y confiando en el demonio y apartando a Dios completamente de sus vidas. ¿Cuál es su destino? El fuego eterno, y en esta vida serán cardos secos, infecundos, totalmente infelices, desgraciados. El otro consejero malvado que tenemos, que es un enemigo terrible y poderoso, es el mundo en que vivimos, con las políticas que nos gobiernan, que son hoy en día más perversas que nunca. ¿Por qué? Porque son políticas ateas, son políticas materialistas, hermanos, que van completamente contra la voluntad de Dios. Por eso este Evangelio no se debe interpretar de manera política. Se equivoca quien dice que Jesús era comunista porque decía felices los pobres y ay de ustedes los ricos, entonces Jesús es comunista, porque hay personas que interpretan eso y es un error terrible. La pobreza que habla Jesús no es la pobreza que habla el socialismo comunista, es una pobreza del espíritu, es una pobreza evangélica. Y la riqueza que habla Jesús aquí es una riqueza también desde el punto de vista de la fe, confiar en sí mismo y dejar de confiar en Dios. Las políticas que hoy día nos gobiernan son así, ateas, sean capitalistas o sean socialistas o de la marca que sean. Es muy difícil encontrar ahí la presencia de Dios, porque ya Jesús lo dijo, ¿no? Ay de ustedes los ricos, ya tuvieron su recompensa en este mundo. Todo aquel que acumula riquezas, que pone su interés en el dinero, en lo económico, en lo monetario, en acumular y en gozar su riqueza, sin importarle que hay tanta gente que sufre, sin importarle que hay tanta gente a la cual podría ayudar con los bienes que tiene, con la educación, con la cultura, con las herencias, con las riquezas que ha recibido, que son un regalo de Dios, no para satisfacerse a sí mismo, sino para ayudar al prójimo. Entonces, el que es rico, desde el punto de vista perverso, es el egoísta, es el que confía en el dinero y a Dios no lo considera. No se puede servir a dos señores, o servimos a Dios o nos quedamos con nuestro apego a la codicia humana, al materialismo. Pero esto del capitalismo, que tiene su contraparte en el comunismo, también está mal, porque en el comunismo encontramos una ideología perversa, que es atea, que es materialista, que promueve el odio, la lucha,
lucha de clases, dice Marx, ¿no es cierto?, de los pobres contra los ricos, hoy con el marxismo cultural, los niños contra los padres, los homosexuales contra los heterosexuales, los de una raza de un color contra otro color, los indígenas contra los wincas, toda esa mentalidad de guerra, de contradicción, de odio entre personas y grupos, es el marxismo. Lo que decía nuestra Madre Santísima en Fátima, los errores de Rusia, palabras textuales de la Virgen. Si el Papa no consagra a Rusia, junto a todos los cardenales y obispos, Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo. Lamentablemente, ningún santo padre en la historia lo ha hecho. No se le hizo caso a la Virgen de Fátima. Y ahí tenemos el mundo completo, ¿no es cierto?, envuelto con este marxismo cultural que hoy, sobre todo, está afectando a nuestro país. Hay de ustedes los ricos, los que ponen la confianza en el propio hombre, en sus propias ideologías, en sus propias políticas, y dejan de lado a Dios, porque justamente sufrirán eso, ¿no? Tendrán hambre, un hambre eterna, en la condenación eterna. Es la ruina del hombre, como decía San Juan Pablo II, poner la confianza en sí mismo, construir una sociedad sin Dios, como estamos haciendo en la Convención Constituyente, una ley que deja de lado totalmente la ley de Dios. Todo lo que huele un poquito a la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, fuera. Ni siquiera la posibilidad de tener libertad de conciencia o de culto. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque estamos confiando en nosotros mismos, en el hombre mismo, en los consejos del mundo, en los consejos del diablo, en la codicia de lo material. Y por último, el enemigo terrible que tenemos es la carne, nuestra propia carne, el cuerpo que tenemos, ¿no es cierto?, que está marcado por el pecado. Ya lo decía Jesús en uno de Evangelio que escuchamos durante la semana. ¿De dónde sale la maldad del hombre? ¿De dónde viene la maldad que hay en el mundo? Viene de cosas de afuera, de cosas que vemos, de cosas que comemos, de cosas que leemos. No. Viene de dentro de nuestro propio corazón. Ahí está nuestra maldad. De ahí surge, dice Jesús, la envidia, la lujuria, la fornicación, el adulterio, la codicia, la flojera, la maldad, la injusticia. Todo viene de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en nosotros mismos, hermanos? Si confiamos en nuestra propia capacidad, nuestro destino es simplemente la perdición, la condenación. Por eso, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Feliz el hombre, dice el Salmo 1, que pone su confianza en el Señor. Finalmente, repite Jeremías, será como este árbol frondoso plantado al borde del agua. Y entonces, ¿qué significa esto? Que confiar en Dios, confiar en Jesús, es estar con el Señor, estar siempre con Jesús. Que nuestras raíces se hundan en las vertientes del Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? Oración. El verdadero cristiano es el que gasta la riqueza principal que tiene, que es el propio tiempo, la propia vida, en Dios, en Dios. Y entonces no escucha más el consejo de los perversos, de los malvados. O sea, apaga el celular, deja de lado las redes sociales, la televisión, las telenovelas, los programas de radio, de lo que sea, de todo lo mundano que nos hace ruido y que nos impide escuchar la voz del Señor. Feliz el hombre que confía en Dios, entonces, es el hombre, por supuesto la mujer, que aprende a rezar, que aprende a ponerse en la presencia de Dios y contemplar a Dios. Hay tantas maneras de hacerlo. Qué lindo es rezar el Santo Rosario, sobre todo en familia. Qué bonito es ir a la capilla de adoración perpetua y contemplar a Jesús eucarístico. Qué hermoso es venir, ¿no es cierto?, a la iglesia, escuchar su palabra, dejar tiempo para la oración. Durante el día, estar permanentemente recordando a Jesús con estas palabras que dice aquí el Señor de la Divina Misericordia. Jesús, en ti confío. En ti confío. Repetir siempre eso, porque ese es el remedio contra el peor mal que aflige nuestra época, que es el miedo, la angustia, la depresión. ¿Cómo podemos vencer los miedos, las fobias que tenemos?
que nos acechan por doquier, confiando en el Señor. Basta que yo diga: Jesús, en ti confío, e inmediatamente estos tres enemigos que mencioné se alejan. Esta carne concupiscente, el demonio y el mundo con todas sus invitaciones tienen que replegarse inmediatamente cuando yo digo: Jesús, en ti confío. Que se extiende también a la Santísima Virgen: Madre, en ti confío, en tus manos me pongo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. San José, patrono de nuestra parroquia, patrono de la Iglesia entera, en ti confío, en ti confiamos, no en nosotros mismos, no en nuestras capacidades, no en las estructuras mundanas, mucho menos lo que diga el demonio. Jesús, en ti confío. Hermanos, si nosotros repitiéramos esta frase muchas veces en el día, nos cambiaría la existencia. Comenzaríamos a experimentar la bienaventuranza. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo de la misericordia. Es ahora cuando Cristo quiere derramar a raudales esa bondad, ese Espíritu Santo que brota de su corazón, tal como aparece en esta imagen arriba, de la divina misericordia, ¿no? Este corazón que fue traspasado por la lanza para que de ese costado abierto manara esta sangre, esta agua, este espíritu de amor, esta misericordia infinita. Pero ¿cómo podemos obtenerla? Destinando mucho tiempo de nuestra vida, ojalá toda nuestra vida, medita día y noche, dice acá el Salmo, día y noche está en la presencia del Señor. Entonces así nuestro corazón se deshace de las basuras de este mundo y que brotan de nosotros mismos, y nos podemos llenar de la riqueza de Dios. En una palabra y resumiendo entonces, ¿qué significa ser pobre en el espíritu? No significa necesariamente tener mucho o poco materialmente, sino que ser pobre significa que lo que yo tengo, con los dones que Dios me ha adornado, ¿no es cierto?, eso no es para mí, sino para entregarlo, para servir a los demás, para ayudar al mundo, para ayudar al prójimo, igual como lo hizo Jesús. Y la persona que descubre esto, de que cuanto más se entrega, cuanto más sirve, cuanto más se dona y entrega sus cosas y su sabiduría y sus riquezas y las comparte con los demás, mucho más se enriquece todavía. Porque tú das 1 y Dios te devuelve 1000, ya en este mundo. Pero la pobreza consiste en estar dispuesto siempre a darlo todo, a entregarlo todo. No son pocos los santos en la historia de la Iglesia que tuvieron mucha riqueza. Santos, reyes, reinas, por ejemplo, San Luis, rey de Francia, tantas santas que fueron reinas, Santa Isabel de Hungría, tantas otras santas, ¿no?, que tuvieron muchas riquezas. ¿Pero para qué las utilizaron? Para ayudar a los pobres, para servir a los enfermos. El mismo San Luis, rey de Francia, visitaba a sus soldados en la guerra y él mismo los curaba con sus propias manos. Es decir, utilizaron sus dones, sus riquezas, para servir a los necesitados. Y nadie puede decir que no tiene algún don, por lo menos, para ayudar al prójimo. Bueno, ahí está el camino que Jesús nos ofrece. Implica sacrificio, implica mucha humildad, porque hay que negar el propio orgullo, pero en el fondo significa seguir a Jesús, dejarnos tomar de la mano del buen pastor. Y si bien es cierto, tendremos que pasar por la persecución, por la calumnia, porque el mundo no soporta ver a personas que siguen el camino de Jesús, sin embargo, tendremos la misma suerte después de Jesús, después de la muerte de Jesús, que es la resurrección. Y ya en este mundo vivir la bienaventuranza, el gozo espiritual de vivir en Dios, de vivir el gozo de los santos. Esto es para todos, desde el más pequeño hasta el más grande, sin importar la condición, nada. Basta que yo diga: Jesús, en ti confío y de ahora en adelante mi vida está en tus manos. Y ahí nos hacemos acreedores de esta gran bienaventuranza. Así sea. Amén.